Base de datos orientada a grafos. Primeramente, para entender este tema, veamos qué son los grafos. Los grafos, en términos matemáticos, un grafo es simplemente una colección de elementos típicamente llamados nodos, también llamados vértices o puntos, que están unidos por relaciones. Cada nodo representa alguna información en el grafo, mientras que cada relación representa alguna conexión entre dos nodos. Sus características permiten un sinfín de posibilidades en análisis y solución de datos a nivel empresarial. Es por esto que es importante sumergirse en esos conceptos y ver cómo podemos sacarle provecho. Pero ahora no vamos a ver qué entrar gran fondo en qué son los grafos simplemente. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos se llama todo programa capaz de almacenar gran cantidad de datos relacionados y estructurados que pueden ser consultados rápidamente de acuerdo con las características selectivas que se deseen. ¿Qué tipo de base de datos existe? Según su variabilidad, están las bases de datos estáticos, típicas de inteligencia empresarial y otras áreas analíticas históricas, bases de datos dinámicos, aparte de las operaciones básicas de consulta. Estas bases de datos manejan procesos de actualización. Según su contenido, existen las bibliográficas, contienen diversos materiales de lectura, de texto completo, que se manejan contextos históricos o documentos, directorios, las cuales listan enormes datos personalizados o direcciones de correo electrónico. Las especializadas, que son las bases de datos de información. Ahora sí, veamos qué es una base de datos de grafos. Una base de datos de grafos orienta a grafos o graph database se basa, como bien dice su nombre, en grafos, un conjunto de objetos, vértices y aristas que permiten representar datos interconectados, así como las relaciones entre ellas, de forma comprensible y con un único y más amplio conjunto de datos. Las bases de datos de grafos a menudo carecen de esquema, lo que permite la flexibilidad de una base de datos, o documento o valor clave, pero admiten relaciones de forma similar a la base de datos relacional tradicional. Sin embargo, eso no significa que no haya un modelo de datos asociados a la base de datos, simplemente que hay más flexibilidad en la forma de definirlo, lo que a menudo puede llevar a la interacción más rápida de sujetos. La base de datos de grafos también nos permite aplicar la teoría de grafos, a menudo datos de manera eficiente, en lo que permite descubrir conexiones de nuestros datos que de otra manera son difíciles de ver. Dos conceptos habituales en cuanto a la estructura de son la de grafos de propiedades etiquetadas y marco de descripción de recuerdos. En primero se asigna propiedades concretas tanto a los nodos como a las aristas. En el segundo, en tanto, la estructura de grafos se regula mediante triples y quads. Los triples se conocen de tres elementos, siguiendo el esquema nodo-borde. Los quads completamente a los triples con información de contexto adicional, facilitando así su separación en grupos. ¿Cómo funciona la búsqueda? Una base de datos orientada a grafos. La base de datos orientada a grafos utiliza algoritmos especiales para poder realizar su principal tarea, simplificar y acelerar las consultas complejas. La búsqueda en profundidad busca el siguiente nodo más profundo. La búsqueda en anchura se mueve de un nivel a otro. Uno de los puntos fuertes de la base de datos orientada a grafos es que las relaciones están guardadas en la propia base de datos, de manera que no son calculadas a partir de cada solicitud de búsqueda. Gracias a ello, la base de datos opera a gran velocidad, incluso en búsquedas complicadas. ¿Y para qué podemos ocupar esta base de datos orientada a grafos? Pues bueno, se la puede usar en contextos variados y con fines muy distintos, ya que permiten analizar información y entender, evaluar y aprovechar los procesos y las relaciones. ¿Qué ventaja tenemos al ocupar esta base de datos orientada a grafos? Pues cuenta con gran cantidad de aspectos positivos. Es importante comprenderlos y analizarlos a profundidad para descubrir sus potenciales. Por ejemplo, en el rendimiento. La experiencia reciente lo ha demostrado. El peso de datos crece en forma acelerada y exponencial. En la misma medida, a velocidad crecerán las relaciones en vuestros datos.
Ante tal dinámica, la base de datos nos ofrece una amplia capacidad de responder a las exigencias estructurales de estos volúmenes de datos. La flexibilidad. Las conexiones complejas de la base de datos en grafos nos proveen de diversos métodos analíticos. Esto nos permite solucionar los diversos retos que plantea el mundo digital hoy en día, en la rapidez. La velocidad de procesamiento que nos ofrece este tipo de base de datos puede significar una ventaja en un entorno de alta exigencia, donde las decisiones deben ser tomadas a toda velocidad. Esto es fundamental. Desventajas. Existen pocas desventajas, pero pueden ser significativas. La mayoría de bases de datos de familia no SQL tienen dificultades con respecto a la atomicidad y sus patrones de estandarización. En algunos casos, cuando se realizan particiones en función de propiedades locales, pueden representarse dificultades similares a las de una base de datos relacional. También es difícil de escalar por estar diseñado para arquitecturas de un solo servidor, sin lenguaje de conflictos consistente. En las desventajas vimos estos términos, no SQL y base de datos relacional. Creo que son estos. Primero veamos qué es SQL. SQL significa Structured Query Language, o base de datos estructurado, o lenguaje estructurado. Lenguaje estructurado mejor. SQL se utiliza para comunicarse con una base de datos. De acuerdo con ANSI, American National Standard Institute, es el lenguaje estándar para sistemas de gestión de base de datos. ¿Y qué es una base de datos no SQL? Informática no SQL es una amplia clase de sistemas de gestión de base de datos que difieren del modelo clásico SGBDR, Sistema de Gestión de Base de Datos Relacional, en aspectos importantes, siendo el más destacado que no usan SQL como lenguaje principal de consultas. La base de datos relacional es lo mismo que SQL, como ya vimos antes, solo que con un nombre más conocido. Es una recopilación de elementos de datos con relaciones definidas entre ellos. Estos elementos se relacionan con un conjunto de datos con columnas y filas. De base de datos Neo 4J es un software libre de base de datos ahorita en grafos, implementado en Java. Los desarrolladores describen a Neo 4J como un motor de persistencia embebido basado en disco, implementando en Java completamente transaccional que almacena datos estructurados en grafos en lugar de las tablas. Es un triple store de código cerrado que está diseñado para almacenar triples RDF, un formato estándar para datos vinculados. También funciona como un almacén de documentos diseñados para almacenar, recuperar y administrar información orientada a documentos en formato JSON-LD. GraphDB fue una base de datos de gráficos desarrollada por la empresa de alemanes GmbH disponible de 2010 a 2012. Su última versión fue lanzada en mayo de 2011. ArangoDB es una base de datos multimodelo combinando los modelos clave-valor, documentos y grafos en un solo núcleo desarrollado en C++ y haciendo uso de un solo lenguaje de consulta, AQL, ArangoDB Query Language. Esto le permite realizar consultas entre los diferentes modelos de datos indistintamente. JONSGraph es una base de datos de gráficos distribuido en código abierto bajo de Linux Red. Grafos JONSGraph está disponible bajo la licencia Red 2.0. Optimizada para almacenar y consultar grafos que contengan billones de vértices y entes distribuidos en clúster y todo esto con usuarios concurrentes. Amazon Nexona es una base de datos de gráficos de alto desempeño diseñada expresamente, en que admite hasta 15 réplicas de lectura de baja latencia en las 3 zonas de disponibilidad para escalar la capacidad de lectura y ejecutar
más de 100.000 consultas de gráficos. Y ahora veamos un ejemplo de cómo implementarlo. Primeramente, identificamos los nodos que existen. En este caso está Pedra, Alexa y Basket. Ahora, identificamos las agrupaciones o tipos de nodos. Alexa y Pedro serían las personas y Basket el deporte. Ahora, identificamos las relaciones que tienen. Alexa es amiga de Pedro, Pedro es amigo de Alexa. Alexa juega básquet y Pedro juega básquet. Y por último, creamos el modelo de datos mediante grafos. Como vemos, todos están relacionados tal cual debería ser. Las propiedades de los nodos se asocian con los atributos que representan a una entidad y en las relaciones representan atributos asociados con las cualidades de ellas, que ellas tienen, como la calidad de peso o fuerza, que son particulares en cada contexto. Los nodos o grafos pueden ser utilizados de varias formas y son muy útiles, como por ejemplo Steven Gorman, que lo ocupó para intentar dar una respuesta a la teoría de todo mediante grafos. Y eso sería todo por ese video. Gracias.